Hola, necesito un hola. ¿Alguno me dice un hola? Hola, profe, buen día. Buenos días, muchas gracias, Nadia. Así ya sé que los escucho. Y sé que hay alguien vivo ahí del otro lado. Porque veo pantallas negras y entonces no sé si hay seres humanos o... Bueno, no, hay una pantalla que no está negra, pero hay una foto. O una foto, Hola, profe, hola, estamos. excepto que Alejandra esté dura como parece ahí. Los demás, o sea, parece una foto. Los Más demás, o menos, hoy tengo un día complicado, profe. bien, está ahí, parece una foto. Bueno, ahí está, apareció un ser humano, miren, ahí está, Grisia. ¿Qué tal? Doña Dalila apareció y ya por lo menos hay un ser humano, hay alguien ¿Cómo ahí. está, profe? Claro, no soy una máquina, dice. Bueno, muy bien. Hoy, última charla, se supone que nosotros tenemos parcial el miércoles, ¿correcto? El viernes, el 3. Viernes 3. Bueno, viernes, lo mismo. Bueno, el viernes es un parcial, listo. Bien, hoy vamos a dar, hoy sí llego a dar lo que quería dar en la última charla. Quiero hacer una charlita mínima de algo de sistema nervioso. Creo que acá tengo una diapositiva, sí tengo. Espere. A ver acá, sistema nervioso, trastornos neurológicos y nutrición. Debe ser este, ¿no? Sí, a ver. Le abro y creo que es esto, a ver, trastornos neurológicos y nutrición se llama, sí, supongo que debe ser esta la charlita. Va, una charla al respecto, no sé, porque iba a hablar, supongo que voy a hablar de esto, sí. Ahora vamos a ver. Bueno, a ver, muy bien. Entonces, ¿tenemos su aplicación? Sí, ahí estamos, perfecto. Muy bien. Ahí estamos. 10 puntos. Trastorno de... Perfecto. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de trastornos neurológicos y nutrición, hacemos referencia a una serie de cosas que tienen que ver con lo neurológico justamente y con la nutrición. Cuando hablamos de trastornos neurológicos, hablamos de trastornos que afectan principalmente al sistema nervioso central. Es decir, no hablamos de trastornos neurológicos periféricos que hacen referencia a cuestiones de motricidad, sensibilidad general o especial. Es decir, no nos interesa no sé, una sordera neurológica, ni nos interesa una lesión periférica traumática, o por lo menos no es de lo que vamos a hablar, sino que vamos a hablar de trastornos, o una palabrita relacionada con trastornos neurológicos en virtud de la degeneración principalmente del sistema nervioso. Es decir, el sistema nervioso es lo que nos conecta con el exterior en el sentido, o sea, el sistema nervioso funciona como un input y un output, ¿no? Principalmente hay un input, el input es el sistema de sensibilidad general de todo, es decir, nosotros percibimos el mundo a través de nuestra sensibilidad, de nuestros sistemas de sensibilidad, para lo cual tenemos receptores. Esos receptores informan no solo del entorno, sino de lo propio, del individuo, informan cómo están las articulaciones, cómo están las vísceras, cómo están los vasos sanguíneos, informan a una especie de computadora central, recibe información también en esa computadora central del exterior a través de receptores periféricos, y entonces esa información llega al sistema nervioso, el sistema nervioso la procesa, y se pueden emitir respuestas de distinta índole. La respuesta puede ser una respuesta mecánica a algo, puede ser una respuesta, o sea, una respuesta motora, puede ser una respuesta de secreción, puede ser una respuesta incluso neurológica propiamente dicha, es decir, recibimos estímulos y se inician pensamientos y se inician cosas. Es decir, que tenemos distintos tipos de respuestas. Tenemos distintos tipos de respuestas, es decir, distintos outputs que pueden ser outputs hacia afuera visibles o pueden ser propios. Entonces, ese sistema nosotros vamos a hablar de una palabra, es de ese sistema de procesamiento, del sistema de procesamiento que es nuestro sistema nervioso central, ¿no es cierto? Ese sistema de procesamiento
tiene implicancias en dos aspectos. Cuando hay trastornos neurológicos, es decir, la nutrición hay que empezar a mirar algunas cosas de la nutrición, que ahora vamos a ver por qué. Y cuando hay trastornos neurológicos, y cuando no hay trastornos neurológicos, de paso, hacemos hincapié en que hay nutrientes que tienen que ver con el mantenimiento del sistema neurológico. Es decir, nuestras neuronas tienen nutrientes que tienen que ver con su buen funcionamiento. Entonces, bueno, ahí ven algunos nutrientes que tienen que ver con este sistema nervioso respecto de, o sea, cuando uno habla de ácidos cuando uno habla de sistema nervioso y habla de nutrientes asociados, acá tenemos una serie de nutrientes asociados al sistema nervioso. Ácidos grasos poliinsaturados. ¿Qué función puede tener los ácidos grasos poliinsaturados respecto al sistema nervioso? ¿El EPA y HA no tiene que ver con la vaina mielina? Vaina de mielina, por ejemplo. Todo lo que son la vaina de mielina y todo lo que son gangliósidos, cerebrósidos, es decir, derivados fosfolipídicos que utilizan ácidos grasos, y esos ácidos grasos pueden ser insaturados, en algunos casos, o sea, pueden ser necesarios ácidos grasos poliinsaturados o insaturados para la constitución justamente de algunas moléculas grasas de nuestro cerebro. Nuestro sistema nervioso es prácticamente grasa. Les aclaro por las dudas si no lo saben y si no les quedó claro alguna vez que lo hayamos hablado. Nuestro sistema nervioso está hecho prácticamente de grasa. Prácticamente no, pero gran cantidad de las moléculas que utiliza que tiene la neurona como parte de su metabolismo y como parte de su integración son grasas o derivados de grasas. Entonces, bueno, los ácidos grasos insaturados, poliinsaturados, tienen que ver con eso. Por supuesto que también la relación de poliinsaturados, omega 3, omega 6, ¿no es cierto? Esa relación omega 6, omega 3, 4:1, que balancea inflamación, antiinflamación, también es importante para el sistema nervioso, por supuesto. Pero entonces quiero decir, lo que estoy acá es diciendo, bueno, los ácidos grasos tienen que ver con un sistema nervioso, con un buen funcionamiento del sistema nervioso. Los glúcidos, por supuesto, son fuente energética para la neurona. Los glúcidos son importantes, y aparte, los glúcidos son importantes porque se utilizan como asociados a proteínas, en glucoproteínas que tienen importancia diversa de acuerdo al tipo de neurona que estemos hablando. Los aminoácidos son importantes porque los aminoácidos son... ¿Qué son los aminoácidos principalmente en el organismo, en el sistema nervioso? ¿Qué función cumplen? ¿Qué te saben? Neurotransmisores. Muy bien, los neurotransmisores. ¿Está bien? El glutamato es el principal neurotransmisor del sistema nervioso central. Glutamato. ¿Está bien? Ácido glutámico, es decir, aminoácidos. El aspartato, el ácido glutámico, la glicina, y los que no son derivados, por ejemplo, derivados de tirosina, todas las catecolaminas. Es decir, que los aminoácidos son fundamentales para el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Es decir, si tenemos que hacer dopa o dopamina, necesitamos tirosina. Es decir, los aminoácidos son fundamentales para el sistema nervioso. Chocolate / endorfinas, que también están en los chocolates, son moléculas que son moduladoras, son fabricadas por el sistema nervioso y son moduladoras de la actividad del sistema nervioso. Antioxidantes, por supuesto, vale para cualquier célula del organismo, ¿no es cierto?, las neuronas incluidas. Y los nootrópicos, ¿saben lo que son los nootrópicos? ¿Qué es un nootrópico? ¿Qué momento? ¿Es una palabra nueva esta o no? Ni siquiera es una palabra, dicen, claro. Para mí, claro, ¿qué palabra? Nootrópicos son moléculas de diversa índole que pueden estar en alimentos o que pueden estar en sustancias que suministramos. Son sustancias que modifican la actividad de las neuronas en forma inespecífica. Hoy en día hay decenas de nootrópicos. Les sugiero que busquen en el internet mismo
nootrópicos, hay listas de nootrópicos, y que son sustancias que son estimulantes del sistema nervioso, pero que son estimulantes de distinta índole. Son estimulantes de distinta índole. Los hay en alimentos, los hay sintéticos, son sustancias que mejoran la actividad del sistema nervioso, especialmente del sistema nervioso central. Es decir, que existe una relación entre lo que pasa por nuestra boca y nuestro tubo digestivo y el sistema nervioso. Acá tendríamos que agregar, en nutrientes y sistema nervioso, tendremos que agregar los productos producidos por las bacterias intestinales, y volvemos a lo que les dije ya muchas veces, que esto es nuevo, así que yo les sugiero que le presten atención, que cuando lo vean en distintos libros y en distintos lugares, le presten atención a la flora intestinal y el sistema nervioso, la flora intestinal y la alimentación, la flora intestinal y y el estado del organismo desde el punto de vista fisiológico general. Es decir, las bacterias intestinales, la flora intestinal es muy importante, y hoy en día ya se sabe que el sistema nervioso tiene una relación directa tanto con las bacterias intestinales como con el sistema nervioso autónomo intestinal, que forma una verdadera red. Ustedes saben que el sistema nervioso autónomo forma una red, ¿no es cierto? Forman los plexos de Auerbach y Meissner, y esas redes también ayudan a modular al propio sistema nervioso central. Y uno dice, pero ¿cómo modulan la actividad? Si una cosa está en el intestino y la otra cosa está en la cabeza. Yo tengo un cerebro en la cabeza, un cerebro en la cabeza. ¿Qué tiene que ver mi flora intestinal y qué tiene que ver mis plexos de Meissner y de Auerbach? Y entonces la respuesta son moléculas que comunican los dos sistemas, es decir, las bacterias intestinales fabrican moléculas que son absorbidas y que pasan a nuestro torrente sanguíneo y que modulan la actividad del sistema nervioso central, y además en los plexos de Meissner y Auerbach también fabrican carradas de moléculas, carradas de cantidades de neurotransmisores y moléculas que modulan el sistema nervioso central. Así que bueno, nutrientes, flora y estado del sistema nervioso intestinal son cada vez más fundamentales cuando se evalúa o se piensa en el sistema nervioso como conjunto de órganos, ¿no es cierto? Bien. Relación bueno, entonces tengo nutrientes que tienen que ver con el sistema nervioso. ¿Qué puede tener que ver la nutrición con trastornos neurológicos? Bueno, cuando tratamos de hacer relación de nutrición con trastorno neurológico ahora, entonces vemos que la nutrición puede ser la causa central o causa muy importante del trastorno neurológico. Yo les contaba la otra vez, y se lo repito, que ya hay, sí, en el Garrahan seguro, hay gente que estudia lo que se absorbe, se estudia en la flora intestinal, se estudia lo que se absorbe como fuente, como circunstancia relacionada no solo con el padecimiento, sino por ahí no necesariamente con el padecimiento, pero sí con la mejoría de trastornos neurológicos. Es decir, que hay una relación, todavía no tenemos las relaciones causales específicas de trastorno neurológico con sistema nervioso central específica, excepto algunos casos que ahora les cuento, pero en términos generales no tenemos, pero sí sabemos que hay una relación directa entre nutrición, y la nutrición puede ser causante de trastorno del sistema nervioso. O sea, puede ser la causa central. Bueno,
Si queremos ejemplos simples, puede ser la desnutrición. La simple desnutrición puede ser una causa de trastorno neurológico. La falta de hierro en un chico en el primer año de vida puede ser causante de trastorno neurológico. La falta de ingesta de ácidos grasos poliinsaturados puede ser causa de trastorno neurológico. O sea que existen trastornos en los cuales la nutrición está directamente ligada, aunque no tengamos exactamente la ligación justa. ¿Qué quiere decir no tenemos la ligación justa? Bueno, no todos los chicos que no consumieron hierro tienen algún déficit neurológico, por supuesto, sí, sí. No, por eso no tenemos las causas bien ligadas, pero sí sabemos que hay alguna causa-efecto ahí o alguna ligación. También, bueno, la nutrición puede ser la causa central del trastorno o la nutrición puede contribuir al desarrollo de un trastorno neurológico. También, así como ayudan al trastorno, la modulación de la nutrición puede ayudar a la mejoría de una terapéutica. Puede ser parte de una terapia para un trastorno neurológico, y ya con esto que les contaba, que en el Garrahan ya están tratando chiquitos con nutrición, los tratan para, por ejemplo, autismo, mejoran autismo, cuadros depresivos en chicos. En adultos también hay, pero por ahí los estudios son diferentes, pero en chicos ya hay servicio en nuestro país que trata chicos con nutrición para trastornos neurológicos. O sea, el tratamiento o parte del tratamiento es la terapéutica dietaria para mejorar trastornos neurológicos. O sea que ya tenemos trastornos neurológicos que se tratan en parte, por supuesto, con la nutrición. Bueno, entonces, nada, esa relación. Y después tenemos la relación al revés. Problemas neurológicos y sintomatología neurológica puede inducir la aparición de la desnutrición. ¿Está bien? O sea, que ahora vamos a hablar de eso. Por ejemplo, un paciente con un trastorno neurológico que no come, obviamente va a tener el problema de la desnutrición. O sea que la relación nutrición-trastorno neurológico está en un sentido y en el otro. En el sentido del desarrollo de enfermedades neurológicas a partir de la nutrición, y el desarrollo, por otro lado, al revés, de desnutrición o trastornos de la nutrición a partir de problemas neurológicos. O sea que hay un ida y vuelta entre la nutrición y el trastorno neurológico. No es que está ajeno la nutrición y la neurología, sino que más bien son cosas que se complementan. Por supuesto que es entendible, y esto vale para cualquier otro tipo de trastorno, por supuesto, pero como hablamos de lo neurológico, lo mencionamos en lo neurológico. En este sentido, vamos a mencionar dos trastornos vamos a mencionar dos trastornos degenerativos que son bastante significativos a la hora de hablar de procesos neurológicos, y los vamos a asociar con la alimentación. Pero el tratar estos dos temas que vamos a tratar ahora no implica que sean los únicos, y tampoco significa que otros trastornos neurológicos no tengan características similares. Por eso trato estos dos. Yo lo que voy a hablar va a ser de Alzheimer/demencia, y voy a hablar de Parkinson, que son dos trastornos degenerativos o dos formas degenerativas del sistema nervioso, y que pueden englobar otros trastornos degenerativos, porque cuando uno habla de esto, por ejemplo, habla de Alzheimer, demencia, habla de Parkinson, habla, bueno, de enfermedades puntuales, pero si uno quiere traspolar la sintomatología y las características de estas enfermedades a otras enfermedades neurológicas, como ser, no sé, puede ser un accidente vascular cerebral, una atrofia de otra índole, una esclerosis lateral amiotrófica o lo que fuera, cuando uno quiere traspolar, digamos, estas cosas que vamos a mencionar ahora a esas enfermedades, o sea, a otras enfermedades de otra índole del sistema nervioso, se da cuenta que son muy parecidas. Por eso acá hay dos, porque no voy a hablar de todas, pero hablo de dos, pero estas dos engloban lo que le podría pasar a otro individuo. O sea, que una persona que tiene un accidente vascular cerebral y tiene un proceso degenerativo a consecuencia de eso, o que tiene un trastorno, o que tiene un accidente vascular cerebral y aunque no tenga un trastorno asociado a eso, puedo compararlo con esto, porque cuando vean esto, y acá van a ver, en demencia van a ver con esto que dice acá de la demencia, la descripción, van a ver que
bueno, que es la falla del sistema nervioso, trae las mismas cosas, que yo podría poner la palabra en vez de demencia, podría poner la palabra, no sé, esclerosis lateral amiotrófica, y vamos a ver que muchas de estas cosas se van a ir desarrollando en esas enfermedades. O sea que, en ese sentido, hay vamos a hablar de dos tipos de trastornos, pero lo puedo traspolar a otros trastornos. Y esto es simplemente para que veamos cuál es la relación que puede haber entre estas enfermedades y la nutrición. Entonces, una palabrita de Alzheimer, demencia, y entonces demencia, ahí lo ven, es un deterioro. Primero, decimos, son enfermedades degenerativas. ¿Qué es una enfermedad degenerativa? Lo que dice la palabra, es una enfermedad en la cual degenera. Degenerar significa perder el género, perder las características de algo, ¿no es cierto? Entonces, degenerativas son enfermedades en las cuales el sistema nervioso va perdiendo su función, va perdiendo sus capacidades, a expensas de que hay una pérdida progresiva de las neuronas o su funcionamiento. ¿Está bien? Entonces, enfermedad degenerativa. Habitualmente nosotros nacemos, se calcula, con 1 por 10 a la 11 neuronas, o sea, un 1 y 11 ceros de neuronas, ¿no es cierto? Y vamos perdiendo cantidades de neuronas a lo largo de la vida. Cada día perdemos millones de neuronas, no es que cada día perdemos millones de neuronas. Eso no quiere decir, ojo, el sistema nervioso toda la vida mantiene la capacidad de aprendizaje, toda la vida mantiene capacidad de hacer nuevas conexiones, toda la vida tiene plasticidad mientras, mientras vayamos ejercitando nuestro sistema nervioso, vamos a tener entonces distintas posibilidades de mantenimiento. Pero, aún así, igual, más allá de eso, perdemos sistema nervioso permanente. Todo el tiempo perdemos sistema nervioso, todos los días perdemos sistema nervioso. Sí, perfecto. Pero hay cuadros en los cuales la pérdida del sistema nervioso la consideramos como diferente, como patológica. Y acá entonces tenemos un ejemplo. Entonces tenemos un síndrome degenerativo, como es la demencia, que es progresivo, es un síndrome degenerativo progresivo, donde hay un deterioro global, como dice acá, de las funciones intelectuales, de las funciones, de funciones intelectuales adquiridas previamente, ¿no es cierto? Y, bueno, adquiridas previamente, es decir, lo que se pierde, lo que se van perdiendo son funciones relacionadas con el funcionamiento del sistema nervioso. Las primeras funciones, inicialmente se pierden funciones intelectuales, como dice acá, pero ojo, porque después hay pérdida de funciones ya no solo intelectuales, sino motrices, y a veces hasta de sensibilidad. En general la sensibilidad suele estar conservada, pero pueden haber pérdidas en la sensibilidad, pero sí motrices. Pero motrices a expensas de lo que pasa acá. ¿Ven? ¿Qué se pierde? Se pierden funciones como la memoria, el lenguaje, el conocimiento. Las praxias hace referencia al conocimiento mecánico-motor, ¿está bien? La función de aprendizaje, es decir, todas estas cosas se van perdiendo a expensas de que hay una degeneración con pérdida de neuronas, ¿no es cierto? Entonces, la demencia, por supuesto, y como dice acá, interfiere con el rendimiento laboral o social, ¿no es cierto?, con una pérdida de la autonomía, por supuesto, pero todo deriva de lo mismo, de la pérdida global de neuronas. La pérdida global y progresiva de neuronas. La demencia, como el Alzheimer, son patologías progresivas que no tienen retorno, es decir, son patologías progresivas, progresivas e irreversibles, es la palabra, perdón. La palabra es irreversible, son irreversibles. Y el Alzheimer y la demencia se parecen bastante. Entonces, la definición de demencia, entonces una definición de demencia, por cómo es la definición debe estar sacado, no me acuerdo dónde la saqué esta definición, pero creo que la saqué del DSM-4, pero igualmente
nada, nos da una idea de cómo es la cosa. Y el Alzheimer en comparación es muy parecido. No son exactamente lo mismo el Alzheimer y la demencia, pero no porque los síntomas que se produzcan sean muy diferentes, sino que no son lo mismo porque los procesos muestran una distinta estructura en la patología, en la histología de la patología. Es decir, histológicamente se ve distinto un cerebro con demencia y un cerebro con Alzheimer, pero la traducción a trastorno neurológico es la misma. Es decir, en las dos son síndromes progresivos, las dos hay pérdida de función intelectual, ¿está bien? Que ya se ha sido adquirida previamente. En las dos hay pérdida del rendimiento social, del rendimiento laboral, hay alteración social y hay pérdida de la autonomía. Es decir, las dos son la misma cosa. Por supuesto, ahora vamos a hablar una palabrita de Alzheimer y vamos a ver que tiene algunas cosas que la demencia no tiene. Pero las dos tienen la misma base. La base es pérdida de funcionamiento de neuronas, pérdida de neuronas, pérdida de funcionamiento de neuronas, ¿no es cierto? Y las consecuencias similares, las consecuencias, finales son similares, que son esto que estamos viendo acá. Bien. El Alzheimer es también una enfermedad neurovegetativa, como si fuera lo mismo, que es como la demencia, de causa desconocida, lo mismo que la demencia, porque en realidad la demencia no sabemos, la demencia senil, no sabemos bien cuál es la causa, decimos el envejecimiento, pero bueno, pero nada, eso no nos dice mucho que digamos. Y el Alzheimer es una forma frecuente de causa de demencia, porque la demencia son un montón de cosas, pero en última instancia es esa descripción de lo que habíamos dicho antes, y el Alzheimer puede terminar con esa descripción, de modo tal que son dos cosas que van de la mano. Alzheimer y demencia van de la mano. No son exactamente lo mismo, y las formas finales de Alzheimer son similares a las demencias, por eso dice causa de demencia, pues son similares las formas finales, por lo menos en lo clínico y en lo funcional. ¿Está bien? Son similares. Por eso, de hecho, la gente no discrimina Alzheimer de demencia senil y le da lo mismo. Entonces, cuando se ve una demencia, no importa cuál fue la causa, el individuo dice, la gente dice, uy, mirá, está con Alzheimer. Capaz que la demencia no es por Alzheimer, pero es una demencia alcohólica, o es una demencia por otro trastorno degenerativo, o es una demencia autoinmune, o lo que fuera, pero lo que se asocia es con que son similares al Alzheimer. No es que efectivamente, desde el punto de vista clínico, son similares. Con respecto al Alzheimer en particular, tiene características particulares que lo hacen diferente de cualquier demencia. Es decir, hay características histológicas, no me importa que aprendan las características histológicas, pero fíjense cómo hay ovillos de proteína, se llama proteína tau, ¿está bien? Que es una proteína especial, que no es una proteína normal, es una proteína que se fabrica en una neurona. No se sabe si esta proteína es parte de la causa del desarrollo del Alzheimer o es una consecuencia de tener Alzheimer, pero la proteína tau está presente en estos individuos en sus cerebros. Aparecen placas de una proteína beta amiloide, es una proteína de depósito que no tiene función, que se deposita en los intersticios de las neuronas. Son placas que se forman por fuera de las neuronas y que pueden incluso también puede haber proteína amiloide en los estados más avanzados dentro de la propia neurona. Se empiezan a perder sinapsis y hay muerte de neuronas. Esto puede coincidir con cualquier otro tipo de demencia o enfermedad degenerativa. Pérdida de sinapsis y muerte neuronal. ¿Está bien? Pero las placas beta-amiloides y la proteína tau son característicos del Alzheimer. Hay una angiopatía amiloide, es decir, los vasos sanguíneos, las paredes de los vasos sanguíneos empiezan a presentar depósito de proteínas amorfas, de proteínas amiloides, los vasos sanguíneos, y hay una degeneración que se llama gránulo vacuolar, porque se empiezan a formar dentro de las neuronas como gránulos o vacuolas, y que contienen materiales también amorfos, y bueno, y eso entonces son características del Alzheimer. Pero
en definitiva yo me quedaría con este concepto, el concepto de la pérdida de sinapsis y muerte neuronal. ¿Está bien? Es cierto que si uno es anatomopatólogo, o si un tipo estudia neurología, y que yo dice, no, bueno, pero los ovillos neurofibrilares y las placas beta-amiloides, la angiopatía, la degeneración de la neurona, son cosas que, bueno, son importantes. Sí, sí, bueno, pero en definitiva lo que terminamos es en esto. Pérdida de sinapsis, pérdida de neuronas, pérdida de función. ¿Está bien? Pérdida de función. O sea que en definitiva lo que vamos a tener es la pérdida de función desde el punto de vista de lo que nos interesa. Vamos a tener una pérdida de función. Entonces ahí tenemos un Alzheimer. Por supuesto que el diagnóstico se hace, esto es un diagnóstico que no se hace habitualmente, este diagnóstico, porque a nadie le hace una biopsia del cerebro para hacer un diagnóstico de Alzheimer. Entonces no hacemos biopsias de cerebro. Entonces, este es un diagnóstico histopatológico, es decir, del tejido, ¿está bien? Pero este diagnóstico en realidad nos lleva a concluir que hay alteraciones específicas del Alzheimer, pero también nos lleva a concluir que para lo que es la realidad del Alzheimer, lo que nos interesa es esto: pérdida de función porque no hay sinapsis, porque hay muerte neuronal. ¿Está bien? Hay pérdida de sinapsis, significa nuestro cerebro funciona con sinapsis. Si ustedes, o sea, hoy sabemos que una forma de hacer que el cerebro envejezca más tarde, sabemos que una forma de mantener nuestro cerebro es generarle sinapsis permanentemente. ¿Y las sinapsis hasta qué edad se pueden formar? ¿Hasta qué edad se pueden formar sinapsis? ¿Qué opinan? Toda la vida, para mí. Toda la vida se pueden formar sinapsis. ¿Cuándo se pierde la capacidad de formar sinapsis? Cuando no podemos hacer el trabajo para formar la sinapsis. ¿Qué se necesita para formar una sinapsis nueva? ¿Qué calculan que se necesita para hacer sinapsis nuevas? Ahora, por ejemplo, quieren formar sinapsis nuevas. ¿Cómo hacen para formar sinapsis nuevas? Aprender cosas nuevas todo el tiempo. Bien, aprender cosas nuevas es una forma, pero no es solo aprender cosas nuevas como leer cosas nuevas solamente, sino repetir. ¿Cuánto tiempo se necesita para formar sinapsis nuevas? Puede ser 21 días. 20, 23 días. Exactamente. 20, 23 días es lo que se necesita, pero no es que 20, 23 días desde el primer día que empecé si no hice nada. 20, 23 días repitiendo la misma función. Ejemplo. A partir de mañana en la fábrica del señor Rodríguez. El señor Rodríguez le dice a sus empleados: a partir de mañana, todos los días el que entra a la fábrica, cada vez que entra, tiene que prender y apagar esta lucecita. Entra y prende y apaga la lucecita. Bueno, van a entrar todos y prender y apagar las lucecitas. Después de 20 días, si lo hicieron 20 días, 23 días, en forma automática, ya después lo hacen automáticamente. Se hace automático. Ya es entrar y prender y apagar la lucecita. Es decir, hay una tarea aprendida. En ese caso hay una tarea mecánica aprendida. Es una tarea aprendida y hay ya sinapsis para hacer eso. Ya las sinapsis están conectadas para hacer esa tarea. Bueno, eso vale para todo. ¿Qué? No, así como para reflexionar un poco. Bueno, yo estoy un poco en contra de los 21 días, no sé, de repente yo me despierto todos los días para ir al colegio durante muchísimos años y nunca aprendí a levantarme a las 7 de la mañana el resto de mi vida. O sea, yo creo que eso va también como acompañado con un depósito emocional. No sé, de repente un trauma, creo que puede fijar una sinapsis sin estar repetida 21 días. Repetir, pero porque, por supuesto, porque repetir una cosa, una tarea, no significa solamente, significa repetir con la voluntad de hacerlo, es decir, poniendo en marcha todo un sistema. O sea que si yo te despierto a la patada todos los días, vos te despertás todos los días a la patada, pero eso no quiere decir que aprendieras el despertarte. Ojo que igual el cerebro aprende cosas como esa, porque mucha gente aprende a despertarse
en un horario y se despierta en un horario. Mi cerebro personalmente se despierta entre las 6:30 y las 7 todos los días. Aunque no tenga nada que hacer, se despierta. Puedo darme vuelta y dormir, pero entre las 6:30 y las 7 se despierta automático. Pero pongámosle, pero también porque, ojo, porque también puse muchos años empeño en hacerlo. ¿Está bien? En despertarme a las 6:30. No que, porque por eso lo que vos planteás es por ahí una situación mecánica, tal vez incluso hasta externa. Es decir, no es que vos voluntariamente, ¿se entiende lo que digo? Por ahí vos estás poniendo un ejemplo en el que vos no estabas aprendiendo algo, vos estabas haciendo una tarea, pero no la estabas aprendiendo. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Sí, o sea, sí. una cosa es ponerte a aprender una tarea y enseñarle a tu cerebro una tarea, y otra cosa es que la tengas que hacer porque alguien te la está diciendo que la hagas. Y generalmente pasa eso. Por ejemplo, a mí me pueden decir todos los días que haga una tarea. ¿Viste esa gente que pasa eso? Hace 20 años que te digo cómo tenés que hacer para tal cosa. Efectivamente, porque hace 20 años que el tipo que lo está haciendo ni le interesa aprender lo que le están diciendo que haga. ¿Se entiende cómo es? Mirá, hace 30 años que vos venís acá y yo te tengo que decir todos los días que venís que muevas esa alfombra de acá para allá. Todos los días. El que aprendió la tarea es el que le dice cómo mover la alfombra. El otro no. ¿Se entiende lo que digo? El que aprendió fue el otro, que aprendió, claro, no lo hizo 21 días, lo hizo 21 años. Y el otro, que le dieron la orden todos los días, por ahí la aprendió, por ahí no. Pero si la persona a conciencia y sabiendo que la tiene que aprender la tarea, la repite durante 20 días, entonces aprende esa tarea. Puede ser que en algunos sean 27, 30, 28, 17, no hay un tiempo justo. Pero hay estudios que muestran cómo es eso, por qué sucede eso. Se ha visto en cerebros de ratas a los cuales se les va enseñando una tarea, después se los estudia y se les estudian las conexiones. Y se observa cómo hay dendritas nuevas. ¿Se entiende? Eso es aprender una tarea. Nuevas dendritas. ¿Y para qué? Cuando hay nuevas dendritas, hay nuevas conexiones. Y cuando están las nuevas conexiones, a eso le llamamos aprendida la tarea. ¿Se entiende? Esa es aprendida la tarea. Probablemente tus conexiones, Nicole, de levantarte temprano, si hacemos una biopsia en tu cerebro, las dendritas no están. ¿Se entiende? Las dendritas de levantarse temprano nunca se desarrollaron. ¿Por qué nunca se desarrollaron? Claramente no. ¿Qué? No, bueno, porque no se desarrollaron. Claramente no. No se desarrollaron porque no tenías vos interés en aprender eso. No estabas vos aprendiendo una tarea. Estabas repitiéndola, pero no la estabas aprendiendo. Y nos pasa a todos con distintas cosas. Repetimos cosas sin aprenderlas. Cuando las aprendemos, quedan las dendritas. Y si el aprendizaje fue el suficiente y las dendritas se desarrollaron y se asociaron a otros sistemas y generaron dendritas en otros sistemas diferentes de la conexión, esas conexiones quedan para toda la vida. Y hay cosas que aprendemos para toda la vida. Caminar. Aprendemos para toda la vida a caminar. No necesitamos aprender de vuelta. O tareas diferentes. O 2 más 2, 4, en nuestra cabeza está el 2 más 2, 4, es automático, nada, está ahí, 2 más 2, 4, ¿dónde está? No sé, está ahí, 2 más 2, 4. Ya está tan asociado con otras conexiones que está asociado con conexiones de automaticidad, está asociado con conexiones de conocimientos que se asociaron matemáticos por encima de ese 2 más 2, 4, está asociado con la verbalización de la repetición, o sea, está asociado con tantos lugares que 2 más 2, 4, ya está, es 2 más 2, 4. No hay manera de que te lo olvides. Si vos le preguntás a un tipo que tiene el Alzheimer, excepto que no pueda hablar, o qué sé yo, 2 más 2, el tipo tengo a 4. Nada, ya está tan metido, ¿se entiende? O sea que cuanto mayor sea el desarrollo de conexiones en relación a conceptos paralelos, más se arraiga en la memoria eso, y nada, es más difícil de sacarlo. Por eso hay 3 tipos de memoria: una memoria inmediata, una memoria mediata y una memoria a largo plazo. ¿Está bien? ¿Profe? Sí. ¿Es por eso que de andar en bici y de manejar uno nunca se olvida? Claro, Pues, claro, lógicamente. Las tareas que aprendiste, esas tareas se van asociando con otras y no hay manera de que te las olvides.